Buenas tardes, vamos a dar inicio a la reunión de este día miércoles 5 de agosto del año 2026. Vamos a empezar con la oración. Rogamos al Señor Dios Omnipotente que nos envíe buenos espíritus para asistirnos, aleje a los que pueden inducirnos en error y que nos conceda la luz necesaria para distinguir la verdadera impostura. Apartar también a los espíritus malévolos, encarnados o desencarnados, que podrían intentar poner la discordia entre nosotros y desviarnos de la caridad y amor al prójimo. Si alguno pretendiese introducirse aquí, hacer que no encuentre acceso en el corazón de ninguno de nosotros. Buenos espíritus que dignáis venir a instruirnos, hacernos dóciles a vuestros consejos, apartarnos de todo pensamiento de egoísmo, de orgullo, de envidia y de celos, inspirándonos indulgencia y benevolencia para nuestros semejantes presentes y ausentes, amigos y enemigos. Hacer, en fin, que en los sentimientos de que nos sintamos animados reconozcamos vuestra saludable influencia. Dad a los medios a quienes encarguéis de transmitirnos vuestras enseñanzas la conciencia de la santidad del mandato que les ha sido confiado y de la gravedad del acto que van a cumplir, con el fin de que tengan el fervor y el recogimiento necesario. Si en la asamblea se encontrasen personas que fuesen atraídas por otros sentimientos que no sean del bien, abrir sus ojos a la luz y perdonarles así como nosotros les perdonamos si vinieren con malas intenciones. Rogamos especialmente al espíritu de Genaro Valladolid, nuestro guía espiritual, que nos asista y viele sobre nosotros. Que así sea. Estamos leyendo el libro Vida y Obra de Divaldo Pereira Franco, moldeando el tercer milenio. Hoy nos toca la página 47 y dice así: gracias al lar Fabiano de Cristo se realiza también un trabajo paralelo de auxilio social a las familias que designamos como Casa de la Tercera Faja, con vistas a su recuperación. En este ítem, las 129 familias asistidas reciben visitas periódicas, provisión de víveres, adoctrinación y valoración humana. Los hijos de esas familias entre la edad de 3 a 7 años frecuentan el jardín de infantes, Esperanza. En 3 ciclos, el maternal, el pre y el jardín. Los niños llegan a las 7:30 horas y retornan a las 16:30 horas, recibiendo alimentación, entretenimiento, vestimenta, asistencia espiritual, doctrinaria y moral. Por la tarde, el mismo autobús que los recoge por la mañana los deja en casa. Normalmente este trabajo junto al hogar necesitado perdura por 4 meses, dando tiempo así a que el jefe de la familia consiga un empleo y la situación de la familia se armonice cuanto sea posible. Los niños, no obstante, aunque dicho objetivo familiar no sea alcanzado en este tiempo, prosiguen a nuestro lado, pasando entonces al primer grado de una de nuestras escuelas. En este régimen de semi-internado siguen matriculados 259 alumnos, alcanzando a 600 el promedio anual de los inscritos en régimen de formación profesional. Los cursos mantenidos abarcan carpintería, electricidad, mecánica, fontanería, panadería, construcción civil, etc. Y respecto a la manutención financiera de todo este trabajo, pregunta, respuesta. Dice Allan Kardec en el capítulo 11, parágrafo 13, del Evangelio según el Espiritismo: bien cierto es que podréis hallar impulsos generosos aún en las personas desprovistas de religión, pero esa caridad austera que solo se ejerce con abnegación, con el sacrificio constante de todo interés egoísta, únicamente la fe puede inspirarla, por cuanto solo ella nos hace cargar con valor y perseverancia la cruz de la vida eterna. En ese mismo capítulo, parágrafo 14 añade: están próximos los tiempos, os repito, en que la gran fraternidad reinará en este globo. La ley de Cristo es la que regirá a los hombres, solo ella será el freno y la esperanza y conducirá a las almas a las moradas de bienaventuranza. A nadie despreciéis, Dios quiere que todos sean iguales. Muy pronto, cuando los hombres sean conducidos a la práctica de las verdaderas leyes de Dios, ya no habrá necesidad de estas enseñanzas. Todos los espíritus impuros y rebeldes eran dispersados en mundos inferiores que armonicen con sus inclinaciones. Volviendo a la pregunta, diríamos que la sabiduría divina, a través de sus mensajeros y bienhechores, todo prevé y provee. Si no fuera realmente por la munificencia de la gracia divina,
No sabríamos explicar cómo fue posible a nuestros hermanos de la mansión del camino alcanzar todo lo que conseguimos en pro de la felicidad de nuestros hermanos. Es natural que mencionemos los datos materiales dignos de registrar. Veamos si no. Además de la colaboración espontánea y donaciones caritativas recibidas por nuestra institución, provenientes de hermanos, amigos y simpatizantes conforme acontece con todas las instituciones congéneres. La mansión del camino cuenta además con una planificación y una lavandería que ayudan a su mantenimiento. Otra fuente de renta son las obras que psicografiamos actualmente en número de 30, gracias a Dios justo, las obras de los Espíritus por nosotros psicografiadas, a pesar de las imperfecciones y falibilidades de nuestra mediunidad, han ayudado mucho a la mansión del camino. Dijo Jesús: no andéis preocupados respecto a vuestra vida, por lo que habréis de comer o por lo que habréis de beber, ni respecto a vuestro cuerpo, por lo que habréis de vestir. Mirad a las aves del cielo que ni siembran ni ciegan, ni amontonan en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Mirad los lirios del campo, no trabajan ni hilan, y yo os digo que ni el mismo Salomón, con toda su gloria, se vistió como cualquiera de ellos. No os inquietéis, pues, por el día de mañana, porque el día de mañana cuidará de sí mismo. Basta a cada día su mal. Mateo 6, 25 al 24. El grano de mostaza, habiendo sido sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y cría grandes ramas, de manera tal que las aves del cielo pueden anidarse debajo de su sombra. Porque al que tiene le será dado, y al que no tiene, hasta lo que tiene le será quitado. Marcos 4, 31, 32, 25. La fe inexorable en las promesas de Cristo es nuestra suficiente seguridad para el día de hoy y de mañana, la protección y los cuidados del mundo espiritual para con todos los trabajadores de la obra que brotan incesantemente responden a nuestro trabajo en la proporción de 100 por 1. ¿Cuál es el número de edificaciones ya existentes en la mansión del camino? En Pauda, Lima, independientemente del edificio del Centro Espírita Camino de Redención, pregunta. Pues tenemos aproximadamente 30 edificaciones solamente en la colonia de Pauda, Lima. Son 15 casas, hogares, una cocina general, una lavandería, una panificadora, el consultorio médico, la casa de la cordialidad, 4 bloques, la carpintería, el salón doctrinario, la escuela de dactilografía, el sector de libros, la escuela Jesús Cristo, la escuela Alborada Nueva, el taller gráfico. Pregunta: ¿cuáles son los medios pecuniarios que costean sus viajes? Respuesta: normalmente, consideradas mis pocas posibilidades pecuniarias, los gastos de viaje son costeados por cofrades o entidades espíritas. Allan Kardec, en Obras Póstumas, en el proyecto 1868, página 309, 11ª edición de la FEB, prevé la institución de una caja para costear los gastos de viajes a los trabajadores encargados de divulgar la doctrina. Según nuestro modesto entender, la mansión del camino se constituye en la más noble y fértil tarea de Divaldo y su equipo de abnegados hermanos y servidores. Fiel al lema, entre para aprender, salga para servir. Este orfanato hogar tiene algo de las fortificaciones de luz descritas por los espíritus a través de la psicografía de Chico Javier y Divaldo. Es un oasis espiritualmente rico en medio de la miseria del barrio Pauda, Lima. Los niños provienen de varios lugares de Bahía, principalmente de los barrios pobres de Salvador. Supimos allí del caso de un recién nacido hoy, un bello niño de 8 años de edad que cierta noche fue dejado frente al portón central de la mansión dentro de un cubo de basura. Por la mañana, su doloroso llanto llamó la atención de los servidores de casa, que lo encontraron con muchas hormigas sobre su ombligo aún sin cicatrizar. Joana de Ángeles, que es la protectora espiritual de la institución, por intermedio de la mediunidad de Divaldo, varias veces derramó lágrimas espirituales mientras rogaba paciencia y buen ánimo en las horas de prueba. En la panificadora Jubileo trabajan varios jóvenes con una edad promedio de 16 años. El pan hecho por ellos tiene una excelente cotización en los alrededores por la buena presentación del producto, su paladar agradable y peso correcto. En este cuarto de siglo de existencia de la mansión del camino, muchos fueron los que salieron por sus puertas con diplomas de médico, profesor, militar, sin contar las profesiones especializadas de creciente aceptación en el mercado de trabajo. Muchos ya formaron familias, colocando frecuentemente al Divaldo en la condición de abuelo por el corazón. Número 5.
los años profijos. Título. Con respecto a su mediunidad y la de Chico Javier Divaldo, observamos que principalmente en el inicio de su desenvolvimiento como medium, en ocasiones reiteradas estuvo en Pedro Leopoldo, buscando orientación de la espiritualidad superior a través de Chico Javier. Verifico en el álbum de sus recuerdos que conserva con cariño las consultas a Chico, inclusive sobre el trabajo psicográfico. Conteniendo las mismas dudas y perplejidades, en el comienzo siempre asaltan a la mayoría de los mediums, inseguros todavía respecto a la autenticidad de su propio don. La nube, poniéndose entre el sol y aquello que debe ser iluminado, siempre produce sombra. Los mediums debemos estar vigilantes no solo contra los vislumbres de la duda, sino también ante la ausencia o fragilidad de la autocrítica. Un estudio consciente de la mediunidad con el objeto de conocer las propias posibilidades en este campo es de trascendental importancia. Nos afirma Allan Kardec que todos nosotros, criaturas de Dios, somos portadores de mediunidad en mayor o menor grado, a través también de las experiencias que vamos adquiriendo en el transcurso de los años y las vivencias. Sabemos que esta facultad puede ser desarrollada dependiendo del ejercicio que le dediquemos, así en los casos en que ella se manifieste apenas con débiles vislumbres, podemos conseguir grados de desenvolvimiento por la práctica de la disciplina, del equilibrio, de la recta y caritativa conducta frente al prójimo, aumentándole mucho el campo de trabajo y nuevas posibilidades. Es muy difícil encontrar dos mediums que dispongan de grados equivalentes de mediunidad. Cada medium es un medium en sí mismo. Tenemos que considerar el pasado espiritual, los compromisos asumidos, las tareas que cada cual tiene por delante y el esfuerzo perseverante que desdobla al servicio de la propia acción y de la labor que abrazó. En nosotros, hasta donde conseguimos recordar, la mediunidad estuvo siempre presente bajo la forma de conflictos íntimos acentuados. Nos veíamos en nuestro paisaje interior como en un campo de batalla donde enfrentaban varias personalidades singulares, visiones interiores nos asaltaban, vivíamos ansiedades inexplicables con estados depresivos resultantes de reminiscencias de reencarnaciones anteriores, retazos de actividades humanas pasadas que quedaron grabados en nuestro perispíritu. Percibíamos también la aproximación de varios espíritus, unos con intenciones maléficas, otros intentando ayudarnos. En la infancia y juventud no sabíamos nada acerca de los fenómenos que nos asediaban, de forma que al solicitar ayuda y esclarecimiento sobre tales episodios, nuestro padre confesor y profesor de catecismo nos afirmaba que estábamos siendo tentados y atraídos por las redes del demonio que pretendían sacarnos de la iglesia. Es comprensible que esto aguzase nuestro conflicto íntimo a niveles indescriptibles, con la confusión de tal forma imbuida en nuestro espíritu, ignorábamos el rumbo a seguir. Nuestros primeros contactos con el espiritismo y la mediunidad, dada la ausencia de una connotación doctrinaria compatible, nos llevaron a una situación casi de paroxismo. Desde entonces, sin embargo, comenzamos a percibir con razonable claridad que aquella interferencia fenoménica provenía de seres que no éramos nosotros. Con el correr del tiempo, comprobamos la presencia de espíritus menos esclarecidos, imbuidos de propósitos de mistificación y burla. Dice Allan Kardec en el libro Los Mediums, pregunta 135, las comunicaciones frívolas emanan de espíritus burlones y traviesos, más maliciosos que malos y que ninguna importancia dan a lo que dicen. Estos espíritus dicen de vez en cuando duras verdades que casi siempre hieren con justeza. En torno a nosotros pululan los espíritus livianos que se aprovechan de todas las ocasiones para entrometerse en las comunicaciones. La verdad es lo que menos les preocupa. De ahí el maligno encanto que encuentran en mistificar a los que tienen la debilidad y la presunción de creer en su palabra. Las personas que se complacen en ese género de comunicaciones naturalmente dan acceso a los espíritus livianos y falaces. De ellas se apartan los espíritus serios, del mismo modo que en la sociedad humana los hombres serios evitan la compañía de personas irresponsables. Pero al mismo tiempo que registrábamos la presencia de esos hermanos aún ignorantes, sentíamos el reconfortante amparo e incentivo de los bienhechores espirituales que nos exhortaban a que practicásemos la psicografía, eliminando después los primeros mensajes por tratarse de entretenimiento en los que habría mucho de nosotros como era justo y comprensible. Nos decía uno de nuestros bienhechores que si el filtro está hecho de barro,
Al recibir el agua para ser purificada, siempre deja en ella el sabor del recipiente que lo contiene. Un pianista, un instrumentista, transmite la melodía que le llena el espíritu gracias al instrumento que se vale. Pregunta: ¿cómo fue el inicio con Chico Javier? Respuesta: en este periodo trabamos contacto epistolar con él y en 1950 se produjo el primer encuentro en Belo Horizonte. 2 días después lo visitábamos en Pedro Leopoldo. Estoy perennemente agradecido a Chico Javier por su ejemplo, bondad, humildad, espíritu de servicio, además de los inestimables consejos con que me edificó en el camino de la vivencia de la doctrina, evocando aquellos primeros tiempos de dudas y tropiezos, aprovechando aquí para recordar a los medios que en la mediunidad el exceso de escrúpulos es tan funesto como la ausencia de ellos. El medium debe colocarse al servicio de la vida abundante, sin aquella preocupación por ser infalible o inclusive perfecto. Conforme nuestras observaciones y lo que a este respecto consta, en la doctrina espírita no existe medium perfecto aquí en la tierra. Todos somos falibles con excepción de Jesús, que fue el medium perfecto de Dios en el ejemplo y en la revelación de las leyes divinas. Y respecto a los tipos de mediunidad, pregunta, respuesta. Algunos compañeros, pocos por cierto, están en el mediunato en misión, otros en la tarea de reparación, de sacrificio, de dolor, de perfeccionamiento o de prueba. Como en nuestro caso, lo que no podemos es prescindir del esfuerzo diario de nuestra transformación hacia lo positivo a través de nuestra reforma íntima. Esto solo se consigue con trabajo perseverante y disciplinado, por opciones conscientes y sobre todo por la práctica constante de la caridad, que es la verdadera gimnasia del espíritu cristiano. De esta forma iremos atrayendo y sintonizando con los buenos espíritus que nos auxiliarán, no propiamente por mérito nuestro, más siempre por obra de la misericordia de Dios. Estaremos también alejándonos de las fajas compulsorias de las reencarnaciones inferiores, tomando entonces el rumbo hacia la cima de nuestra redención. Con esto se torna injustificable para el medium debatirse en dudas, bloqueando el natural desenvolvimiento de las facultades mediúmnicas. Confiar en Dios, entregarse a Él, dejarse conducir por los espíritus santificados que nos exhortan al bien, es la tarea que a todos nos compete con miras a la liberación, a la armonía interior. Con los medios seguros a veces también ocurren comunicaciones frívolas y engañosas, de espíritus que se complacen en mistificar. ¿Por qué sucede esto? Porque todos nosotros somos criaturas frágiles, profundamente vinculados a la tierra, y los problemas de la tierra a su vez están profundamente enraizados en nosotros. En todo caso, siempre que eso ocurra, se tratará de un vivo llamamiento al medium a la vigilancia, al abandono de la jactancia y la presunción, a fin de que evite considerarse perfecto o infalible. Sobre todo, es una lección de humildad, como para recordar nuestra falible condición humana. En términos de afecto y sentimientos, bastarían al medium seguro la amistad, el cariño y la dedicación de los espíritus benefactores desencarnados. No, él tendría que recurrir al ministerio sublime de la protección de los buenos espíritus, de los buenos espíritus. Todo medium, estando encarnado, necesita del afecto, de la dedicación de los que le son queridos en los dos planos. No obstante, si no está profundamente vinculado al deber y dirigido por los buenos espíritus, será siempre un trabajador en peligro, corriendo riesgos constantes de graves consecuencias. Propongo de la manera siempre constructiva con que usted expone las respuestas y colocaciones, hablar del intercambio entre usted y Chico Javier a lo largo de estos años, dada la innegable importancia y relieve que ambos ejercen en el panorama espírita brasileño. Aunque consciente de mi desvalía e insignificante contribución a la extensa y santificada obra de la edificación del espiritismo en Brasil con relación a Chico Javier, debo decir que siento por él, de quien me encuentro distanciado por milenios de evolución, toda la veneración que se puede sentir por una criatura excepcional, que por su obra y ejemplo tanto ennoblece la condición humana. Chico Javier, como medianero del Señor, es prueba palpable de la caridad divina. Infelizmente, durante algunos años, creo que a partir de 1962, a consecuencia de algunas publicaciones surgidas, con las cuales se mantuvo caritativo nuestro Chico, que pretendían alcanzarme con propósito que no me cabe juzgar, pero que aparentemente tendían a ayudarme a progresar a través del dolor, tomé la determinación de mantenerme en silencio y volcado al trabajo. Así pasaron muchos años.
El 4 de mayo de 1974 lo visitamos en la Comunión Espírita Cristiana en Uberaba, donde su acostumbrada generosidad nos recibió con la misma distinción que Él dedica a todas las criaturas que lo buscan. Al año siguiente, los días 5 y 6 de noviembre, regresábamos a Uberaba para encontrarlo ya en el grupo espírita de la oración, donde se nos presentó la oportunidad de una mayor convivencia fraterna. Invitados por Chico, visitamos su hogar para algunos momentos de descanso e invariable agasajo espiritual. Posteriormente, el 23 de abril de 1976, retornamos al grupo espírita de la oración, habiendo sucedido entonces un hecho interesante. La sesión comenzó en el horario habitual y nosotros, de incógnito en la ciudad, llegamos atrasados a los trabajos. La mesa estaba ocupada, cientos de personas aguardaban en el turno para ser atendidas. Chico Javier, aislado en la sala de consultas sin saber que habíamos llegado, envía a la presidencia de la mesa un recado diciendo que hiciesen un lugar para nosotros y que usásemos de la palabra. Fue un día de gran júbilo y emoción. Creo que los acontecimientos iniciados en 1962 fueron pruebas válidas para nuestro espíritu, pues estamos informados por la doctrina espírita que todo aquello que nos induce al sufrimiento, al dolor, es una invitación para nuestro perfeccionamiento, con miras al aprendizaje y fijación de la humildad. Sabemos que nada acontece sin que sea por la voluntad del Señor, y muchas veces tales pruebas son consecuencias de deudas próximas o remotas que debemos rescatar por necesidad evolutiva. Aprendemos en el ejercicio de la mediunidad que somos instrumento imperfecto y que las personas tienen la oportunidad de hacer de nosotros el juicio que más les agrade, no cabiéndonos jamás replicar ni formar mal juicio de estas personas. Nos certificamos así de estar delante de una opción educacional por el dolor, de forma que fuimos a buscar en el ejercicio de la doctrina nuestra propia salvación. Por lo demás, aguardamos confiantes en Dios, que siempre nos da el fruto de nuestras obras a su debido tiempo, e invariablemente con lastre de misericordia, lo que es mejor para la propia ascensión. Divaldo, usted sabe que antes de viajar a El Salvador para conocer la mansión del camino, estuvimos algunos días en Uberaba y hablamos con Chico Javier. Preguntamos por usted y Chico nos dijo. Conversamos con Divaldo en el noviembre del 75 y le encontramos muy bien y animado. La admiración que sentimos por Divaldo es por su perseverancia en el trabajo de la obra del Señor. Mientras muchos se desvían o abandonan las tareas que les competían, hace más de 25 años que Divaldo prosigue sin desfallecer. Es un trabajador incansable. Posteriormente, cuando mencionamos a Chico Javier, nuestro propósito de elaborar esta biografía con tela de fondo doctrinario y enviando por correo los primeros capítulos para que, si fuera posible, enmendase algún error nuestro en los trechos en que he citado, él nos afirmó textualmente en una carta del 22 de febrero de 1976, aquí reproducida con su autorización. Quedé muy contento con tus impresiones de Salvador. Leí la entrevista de nuestro amigo Divaldo con el distinguido periodista Fernando Pinto en el Jornal de Bahía de noviembre de 1975 y mucho me edifiqué con el reportaje. Divaldo es el sembrador que tomó las semillas sublimes de la palabra y salió a sembrar. Dios lo bendiga en las tareas a que se dedicó. Comprendo, o mejor, creo comprender cuánto cuesta la perseverancia en las tareas doctrinarias y me inclino con respeto a la oración constante por todos los compañeros que persisten en la obra del Señor, amparando a sus hermanos con la bendición del conocimiento espírita evangélico. Jesús los ampare a todos. Digo esto en condición de beneficiado, que mucho debe a todos los hermanos consagrados a la labor de la enseñanza y del consuelo en apoyo a la comunidad. El 8 de marzo de 1976 recibíamos una nueva carta de incentivo y apoyo a la tarea de la obra, y de la manera humilde con que siempre habla Chico, nos pedía que solo cambiásemos la expresión venerado Chico Javier por querido Chico Javier, que figuraba en uno de los capítulos del libro. Finalmente, el 28 de junio de 1976, respondiendo a nuestra carta, en la cual informábamos el alcance y repercusión doctrinaria que había tenido en el sur la entrevista de Divaldo por televisión, en la noche del 20 de mayo de 1976, cuando el medio psicografió por primera vez ante las cámaras, Chico Javier vuelve a acrecentar la noticia sobre el mensaje de nuestro querido Divaldo.
En la televisión gaucha me alegraron mucho. Sé que habrá conquistado el inmenso y noble público con la suavidad y belleza con que sabe exponer los temas de nuestra doctrina de paz y amor. Dios lo bendiga en la bella misión de intérprete de las lecciones de Jesús. Las referencias de él a este pequeño servidor reconocido son siempre gentilezas y bendiciones que no merezco y considero como estímulos al trabajo en los sencillos deberes que la misericordia divina me concedió. Jesús lo bendiga y engrandezca siempre en las inmensas tareas en que lo vemos, actuando y sirviendo con dedicación incesante. Exteriorizando una expresión de felicidad, Divaldo nos dice: es profundo nuestro reconocimiento y amor por esta figura apostolar que a millares de personas viene ayudando, y a nosotros cuánto nos ha ayudado, sin que nada haya podido macular nuestra perseverante veneración por su figura discipular. Dios bendiga los pasos de Francisco Cándido Javier por toda la eternidad. Numeral 6. Descubriendo la espiritualidad como título. El 7 de febrero de 1976 conversábamos con Chico Javier en Uberaba cuando se nos ocurrió la siguiente pregunta. Muchas personas que se proclaman admiradoras del trabajo doctrinario de Divaldo Pereira Franco como orador espírita de valiosísimos recursos tribunicios hacen restricciones a las obras por él psicografiadas. Desearían tal vez dar a entender que Divaldo estaría mediumnizado mientras predica y no cuando escribe libros y mensajes. Respuesta de Chico Javier. ¿Por qué razón estaría mediumnizado mientras habla y no cuando psicografía? ¿Por qué la diferencia? Con el objeto de tornar viable una apreciación lo más sensata posible sin las profundidades de la naturaleza filosófica o incluso como mera crítica literaria que nos desviarían de los fines primordiales de este trabajo. Buscamos dividir la extensa obra divaldiana en 3 segmentos aglutinadores de un todo único, excepto innúmeros mensajes impresos y mensajes en disco o minicassette. Tenemos 33 libros psicografiados, algunos publicados también en checo y español, y uno en esperanto, diferentes entre sí, pero relacionados como piezas componentes de un reloj ajustado para la finalidad a que se destina. Relacionamos los 27 ya editados de acuerdo con el año de publicación. Mies de Amor, Joana de Ángeles, 1964. Filigranas de Luz, Rabindranath Tagore, 1965. Dimensiones de la Verdad, Joana de Ángeles, 1965. Legado Cardesiano, Marco Prisco, 1966. Glosario Espírita Cristiano, Marco Prisco, 1966. Espíritu y Vida, Joana de Ángeles, 1967. Primicias del Reino, Amelia Rodríguez, 1967. A la luz del espiritismo, Viviana de Carvalho, 1968. Más allá de la muerte, Otilia González, 1968. 1968. Antología de la Inmortalidad, Diversos Espíritus, 1969. Candelabro Espírita, Joana de Ángeles, 1970. Poemas de Paz, Simba, 1970. Panorama de la Vida, Ignotus, 1970. Agenda Espírita, Marco Prisco, 1970. Entretelones de la Obsesión, Manuel Filomeno de Miranda, 1970. Luz del Mundo, Amelia Rodríguez, 1971. La Siembra de Fraternidad, Diversos Espíritus, 1972. Floraciones Evangélicas, Joana de Ángeles, 1972. Invitaciones de la Vida, Joana de Ángeles, 1973. Parias en Redención, Víctor Hugo, 1973. Granero de Bendiciones, Joana de Ángeles, 1974. Cadenas Rotas, Manuel Filomeno de Miranda, 1974. Después de la Tempestad, Joana de Ángeles, 1974. Del Abismo a las Estrellas, Víctor Hugo, 1975. Testimonios Vivos, Diversos Espíritus, 1976. Leyes Morales de la Vida, Joana de Ángeles, 1976. Empresa, Sol de Esperanza, Diversos Espíritus. Obra Espírita, Joana de Ángeles. Tramas del Destino, Manuel Filomeno de Miranda. Sublime Expiación, Víctor Hugo. En el Borde del Infinito, Joana de Ángeles. Cuando vuelva la primavera, Amelia Rodríguez. El Código Eterno, Marco Prisco. En el primer y multifacético conjunto de obras, considérese que agrupamos los libros solo para facilitar una visión del conjunto. Alineamos los títulos que podríamos clasificar de un modo general como mensajes espirituales
Varios espíritus, nombres de religiosos, escritores, poetas y personalidades de proyección en la época de sus existencias se valen del medium para el envío de mensajes, crónicas de invariable exhortación moral en Cristo, casi siempre alternadas con conceptuación filosófica en el sentido de la codificación kardeciana, reuniendo la colaboración de decenas de entidades espirituales de niveles variados e intelectualidad diversificada. Es natural y lógico encontramos con un notorio desnivel, quiera en estilo, quiera en el abordaje y tratamiento de los temas enfocados. Vimos ya que el espíritu de un modo general conserva las características individuales de cuando vivía en la tierra, dice Allan Kardec en el libro de los espíritus, libro segundo, capítulo 3, ítems 150 y 152. Pregunta: ¿el alma conserva su individualidad después de la muerte? Respuesta: sí, jamás la pierde. Pregunta: ¿qué sería si no la conservase? Respuesta: más adelante asevera: los que piensan que con la muerte el alma ingresa en el todo universal están equivocados. Si suponen que semejante a la gota de agua que cae en el océano pierde allí su individualidad. Si las almas se confundiesen en una amalgama, solo tendrían las cualidades del conjunto y nada las distinguirían a unas de otras, carecerían de inteligencia y de cualidades personales, cuando al contrario, en todas las comunicaciones revelan tener conciencia del yo y voluntad propia. La individualidad se hace más evidente aún cuando esos seres prueban su identidad por medio de signos incontestables, particularidades individuales referentes a sus vidas terrestres que se pueden verificar. Dentro de este contexto tenemos miel de amor, filigranas de luz, dimensiones de la verdad, legado kardeciano, glosario espírita cristiano, espíritu y vida, primicias del reino, la luz del espiritismo, antología de la inmortalidad, candelabro espírita, poemas de paz, panorama de la vida, agenda espírita, luz del mundo, siembra de fraternidad, floraciones evangélicas, invitaciones de la vida, graneros de bendiciones y después de la tempestad. De la visión coyuntural emerge la visión del simple observador, una nítida línea ascensional en el gráfico del perfeccionamiento de la recepción mediúmnica de Divaldo, iniciada con Mies de Amor, con los prototipos de este género mediúmnico que goza de preferencia popular por el abordaje simplificado de los problemas del día a día a la luz de la doctrina de la reencarnación. Citamos Candelabro Espírita, Leyes Morales de la Vida y después de la Tempestad, de la autoría de Joana de Ángels. En estilo convencional y directo, las graves cuestiones que afligen a la humanidad de la era tecnológica, desde el problema de la violencia, de la eutanasia, los alucinógenos, las pasiones, el suicidio, la sexualidad, los anticonceptivos, la guerra, la angustia existencial, las obsesiones hasta la muerte y la reencarnación son abordados a la luz de la inequívoca orientación de la ley de causa y efecto, o sea, la ley del libre albedrío que determina la libertad de la siembra y la obligación posterior de la cosecha de aquello que plantamos. Bajo la designación de testimonios del mundo invisible, alineamos para fines de estudio las obras psicografiadas del segundo grupo del más allá de la muerte. Entre telones de la obsesión y cadenas rotas, constancias con substancia, relatos pormenorizados de marcantes experiencias vividas por espíritus tras la desencarnación. En el más allá de la muerte, la autora se propone en un relato simple, casi coloquial, advertimos acerca de las sorpresas y situaciones inesperadas que ocurren tras el desfallecimiento de las impresiones más fuertes del plano físico, cuando el espíritu, desde lo más recóndito de la conciencia, ve reflejado en sí mismo el resultado de las buenas o malas acciones que practicó, además del bien que podría haber hecho y que por descuido o comodidad no hizo. Y a la par de esta concientización valiosa, el largo y espinoso camino del restablecimiento en colonias espirituales del espacio en planos adecuados, así como los trabajos de grupos socorristas en busca de la propia recuperación. Dentro de este género, uno de los libros de Divaldo que despierta interés por la lectura acaba de ser lanzado bajo el título Testimonios Vivos, que tiene teniendo como autores a espíritus diversos. En esa obra gana énfasis ampliada la polarización tanto de los estilos de exposición como de las situaciones espirituales de los narradores, cuentistas, predicadores o entidades que, bajo seudónimo, quieren apenas advertirnos con vistas al futuro,
Veamos, por ejemplo, el testimonio del espíritu que se denomina Evaristo Napomuceno, apologista del amor libre, capítulo 2, sexo y esclavitud. No sé cómo ocurrió mi muerte. Depende en medio de densas sombras, respirando con infinita dificultad, vilipendiando y ridiculizado por un auditorio de la más baja categoría. Me di cuenta que enloquecería, y sin embargo, aquello era solamente el comienzo de mi nueva jornada. Hombre vanidoso, celoso de la apariencia, consciente del magnetismo y de la atracción que poseía, me sentí putrefacto, con los trajes orgánicos descompuestos, cabellos largos y barba abundante, sucio y nauseabundo, pegajoso por la descomposición cadavérica y sobre todo animalizado por la insidia de perseguidores implacables que solo más tarde vine a saber que me utilizaban para el limpio juego de la sensualidad. No sé cuánto tiempo los padecí. Tan nefasta era mi perturbación, nadie puede imaginar lo que es el ardor de una voluptuosidad devastadora, sin término y sin lenitivo. Simultáneamente, las indagaciones de las personas a quienes impedí ser felices, de quienes abusé, las lágrimas que derramaban, me parecían gotas de acero derretido que me alcanzaban en forma de remordimiento incesante, quemándome por dentro. Busqué socorro, grité, llamé a todos, supliqué compasión y mi voz no hacía eco, solo el remordimiento de todo lo que hice me alucinaba sin cesar. Ya en tetelones de la obsesión y cadenas rotas, el espíritu Manuel Filomeno de Miranda amplía considerablemente la lente de enfoque de los acontecimientos post-mortem. La trama de la obra adquiere connotaciones científicas aún desconocidas en el estado actual de la ciencia oficial terrestre al abordar temas como el de las técnicas hipnológicas utilizadas por los espíritus, las ciencias psíquicas, los desdoblamientos periespirituales, las motivaciones obsesivas utilizadas por entidades perseguidoras y que encuentran eco en sus víctimas, como también la contrapartida en los métodos de auxilio y desobsesión aplicados por los bienhechores espirituales. El contexto esboza un panel multicolor de la vida estuante que se esconde detrás del velo. De un modo general, la recreación descriptiva de los mundos inmateriales conforme el testimonio de los que volvieron para constatarnos todo aquello que forma parte de nuestro futuro tras la desencarnación sigue la misma línea descriptiva de los libros psicografiados por Francisco Cándido Javier, cuya serie dictada por André Luis tuvo su inicio ciclópeo con Nuestro Hogar, verdadera revolución de la ciencia del saber humano. Parias en redención y del abismo a las estrellas de Víctor Hugo abre la serie de romances doctrinarios a través de las vivencias conducidas por el libre albedrío de los personajes. Es la trama de la vida, el juego de las pasiones humanas, la caída de conciencias comprometidas en el crimen y la violencia, la lucha por la sobrevivencia en el abismo de las disipaciones y las consecuencias de tales desvaríos en la ruta de cada espíritu. Como patria en la pesadilla de torbellino de la vida, Girolamo simboliza esa conciencia comprometida con el mal que busca inconscientemente el rescate de las infracciones practicadas. Él y los miembros del burgo del duque di Vichy, di Midi, además de una pléyade de personajes motivados por la inmediatez de la existencia que disipan, ruedan de vida en vida en el polvo de los milenios en un círculo vicioso de crimen y castigo hasta el descarte libertador de la concientización y reparación. Es, sin embargo, en la figura de la médica parisiense Suzette Sarah orando en Notre Dame al Saint-Curé de Ars en pungente súplica por el bálsamo suavizante que le hiciese, por medio de un milagro, olvidar su clandestina actividad de hacedora de ángeles, que Víctor Hugo alcanza la cumbre del plano de la trama moral, colocando su arte e ingenio de hábil novelista en la reviviscencia de viejos dramas insertos en el contexto de una problemática acusada por el hombre de la actualidad. Todos los que un día piensen en ejecutar o pactar un aborto deberían leer antes este libro esclarecedor. Del abismo a las estrellas es una advertencia a las conciencias que por irresponsabilidad, desobediencia o imprevisión se encaminan al crisol del sufrimiento reparador.
Preguntamos a Divaldo dónde, cuándo y cómo surgió en su horizonte espiritual la figura de Víctor Hugo y si hubo alguna adaptación necesaria para recibirlo en la psicografía. Primeramente, nos responde el medium. Tuvimos un sueño con el venerable poeta francés y en este sueño él nos manifestaba su deseo de utilizarnos para un trabajo mediúmnico que tenía en pauta. En abril de 1970 estuvimos realizando conferencias doctrinarias en algunas ciudades del interior de Minas Gerais, entre ellas cuales Juiz de Fora y Vicas. De regreso a Río de Janeiro contrajimos una fuerte gripe con fiebre intermitente. La fiebre afectándonos la sensibilidad y produciendo delirios ayuda a que nos desprendamos del cuerpo y nos desdoblemos. En Río nos hospedábamos en la residencia de la familia Moreira de Mata, que hacía el culto del Evangelio en el hogar los días domingos. Aquel día, imposibilitado de participar del culto, permanecí en el cuarto reposando. En el exacto momento en que se iniciaba el culto se nos apareció Víctor Hugo, diciéndonos que era llegado el momento de trabajar. Le expusimos entonces nuestro estado de enfermedad profundamente indispuesto y febril. Nos dijo que no nos preocupásemos, que el malestar era providencial y facilitaría una mayor maleabilidad en el intercambio. Deberíamos sintonizar con determinado tipo de faja para facilitar la inspiración, la incorporación de los espíritus. Nuestra voluntad, con menores posibilidades de comando propio, ofrecía mejores resultados a los medianeros. Nos levantamos, nos aproximamos a la mesa y pedimos a quienes nos hospedaban papel y lápiz. Mientras era leído el Evangelio, psicografiamos el capítulo primero de Parias en Redención en un único intento. Es el capítulo que habla sobre el duque Giovanni di Vici di M. Constatamos posteriormente al leer la página, mientras una mano escribía sin que tuviésemos conocimiento adrede o exacto en el momento en nuestro paisaje mental, que la visión de las escenas que el lápiz describía ofrecía mucha más riqueza de detalles de lo que estaba siendo escrito. La psicografía de Parias en Redención desde ese día se hizo en un estado de permanente exaltación emotiva. A partir de ese libro hasta del Abismo a las Estrellas sentimos una mayor aproximación del espíritu Víctor Hugo, trabajando para adaptar nuestras posibilidades a su técnica literaria. Cierto día indagámosle si lo que él estaba escribiendo era conforme y consciente con lo que produjera en la última encarnación. Nos aseveró que no, que tras su desencarnación, si bien seguía siendo él mismo, optó por ajustarse a algunas modificaciones, inclusive de estilo, buscando utilizar una terminología más compatible con el mensaje del espiritismo, a fin de que con un estilo romanceado llegase mejor al corazón y al entendimiento de un mayor número de criaturas humanas. Nos esclareció aún al inicio de la obra del Abismo a las Estrellas que utilizaría la técnica novelística, haciendo resúmenes de los pensamientos a ser grafiados, procurando ser menos prolijo y más objetivo. De la misma forma, nos propiciaba la visión mental de las escenas que iba relatando al correr el lápiz, y el libro pudo ser concluido en menos de un mes. Conscientes somos de la pobreza de nuestra habilidad en la compilación de este capítulo dedicado a una visión incluso superficial de la psicografía de Divaldo Franco. Pedimos disculpas por no haber podido profundizar un poco más el enfoque quitaesenciado de la obra de la espiritualidad superior. Estrecha es nuestra visión analítica ante un panorama tan amplio. El lector, interesado en la investigación más profunda, para un mejor confrontamiento del estilo y género narrativo de los autores espirituales, puede, por ejemplo, confrontar la obra de Rabindranath Tagore, Filigranas de la Luz, pie de página, cuando lejos de te buscaba jamás te encontré. Al preguntar a los bosques, el farfullar de las hojas apavoreábame. Al indagar el arrozal trémulo, doblaba el doloroso, quedándose silencioso. Inquiriendo en las aguas cantoras del riacho, despeñábanse ligeras, aparentando no oírme. Examiné la tierra, pregunté a las gentes, y todo me pareció indiferente. Un día examiné mi alma, y allí te encontré al fin. Filigranas de luz, dictado por Rabindranath Tagore. De un profundo contenido orientalista,
con primicias del reino de Amelia Rodríguez, pie de página. Amados siempre, yo os lo pido. Sea vuestro signo de amor, solo el amor libera al hombre. Por mucho amar, seréis perdonados, amados, felices. Amad la fuente, el suelo, el animal, la vida en cualquier expresión. Amad los unos a los otros, como yo os amad. Yo os invito a descender a los hombres y a amarlos para que subáis a los cielos, amados. Incluso el extracto poético de los textos refleja la diversidad de personalidades. ¿Algún comentario? Aquí se mencionaba que había un defensor del amor libre. Esto no es literalmente amor, sino que es una manera de estar viendo la sexualidad, posiblemente de maneras que no son ordenadas, sino que son maneras desordenadas. Entonces estaba comentando esta entidad que tuvo sus consecuencias ya estando en el mundo espiritual, y que prácticamente las consecuencias que tuvo fueron, a mi punto de vista, fueron unas consecuencias leves, porque solamente se burlaban de él. Porque regularmente quien se pone a estar haciendo ese tipo de propaganda, no sé si sería la palabra, quien está impulsando, quien se pone a impulsar este tipo de pensamientos, este tipo de conductas, induce a otros también, influye. No se puede decir que cada quien no va a tener responsabilidad, claro que tienen responsabilidad, sin embargo, así como se puede influir para el mal, también se puede influir para el bien. Entonces aquí estamos viendo, por ejemplo, un mal uso del libre albedrío. Y decía yo que en el caso de él había sido una consecuencia leve lo de las burlas, porque también se dan otros casos, por ejemplo, de los escritores de literatura pornográfica o erótica, por ejemplo, o guionistas de películas pornográficas o películas eróticas, que han comentado también, ya estando en el mundo espiritual, las consecuencias que han tenido de esa actitud que tuvieron aquí en el mundo físico. Y comentaban casos donde habían tenido reclamos, reproches, que las entidades estaban ahí persiguiéndoles como una manera de protesta, en el sentido de que estos escritores pudieron haber escrito algo constructivo, o los guionistas pudieron haber influido de manera constructiva en algún tipo de documental o alguna película que sirviera para superación o moralidad. Entonces, influye también el hecho de que quienes están acusándoles, aparte de haber caído en la desgracia del vicio o de las pasiones, y tampoco tienen el valor de aceptar que por el libre albedrío también tomaron malas decisiones. Entonces, pero como estamos en este plano de expiación y prueba, no pueden ser las consecuencias no pueden ser exactas como la matemática, sino que van a haber consecuencias merecidas y otras que no van a ser merecidas, pero es que vienen acompañadas de las malas acciones que se han tenido. Entonces, aquí nos podemos dar cuenta también que los casos van variando según las circunstancias. Así como estos casos donde las entidades persiguen a los que les indujeron, también hay entidades que, como en el primer caso de este defensor del amor libre, solamente se burlan de él, pero como él posiblemente tiene un gran problema con su orgullo, y el hecho de la burla para él es una situación bastante fuerte, solamente. Muchas. Continuando en la lectura, en la página 68, en la pie de página, la parte anterior que leíamos, dice: todo aquel que desciende para ayudar se eleva por el auxilio dispensado. Seréis tenidos por endemoniados y locos.
trabajados en los más caros anhelos y esperanzas por causa mía. Recordad, yo vencí el mundo, vuestros ideales en nombre de mi nombre serán violados y confundidos, y vuestro nombre por amor al mío 1000 veces pisoteado. Tened buen ánimo. Todo pasa menos el amor. En la hora aciaga y noble de testimonio decid, esto también pasa, y alegraos. ¿Qué miedo pueden causar los que matan el cuerpo y no consiguen nada más? Ellos que enseguida lo perderán también. No os engañéis, porfiad, aun cuando aparentemente todo esté contra vosotros, proseguid, estaré con vosotros hasta el fin de los siglos. Citaciones en Luz del Mundo, dictado por Amelia Rodríguez. Cada espíritu se presentará con particularidades que no encontrará en los demás autores. Por ejemplo, en Viana de Carvalho, el texto refleja al orador, al tribuno, inflamado por la convicción y persuasión del verbo. En Masco Prisco, la concisión del lenguaje expresa en frases breves e incisas: la lluvia nace en la nube, que se origina en el mar, que se nutre en los ríos, que se amparan en las nubes, agenda espírita, y así sigue. Conviene finalmente considerar el estilo literario breve, epistolar, coloquial, conciso, informativo, casi siempre conmovedor, en forma de cartas enviadas por espíritus desencarnados a los parientes sobrevivientes. Para el investigador interesado en estudios de averiguación de la comunicación de los espíritus, tales cartas ofrecen amplio y variado material para la comprobación de la autenticidad. A principios de febrero de 1976, cuando grabamos la respuesta de Divaldo Franco para este modesto trabajo, asistimos personalmente a un episodio bastante esclarecedor. Cierta mañana llega a la mansión del Camino un automóvil, conduciendo a un matrimonio de mediana edad en procura del medium. Después de unos instantes, invitado por Divaldo, fuimos a la sala mediúnica donde sería recibido un mensaje. Tras la oración de concentración, la mano del medium, con espantosa velocidad, escribió 28 páginas conteniendo 30 citaciones de nombres familiares, fechas, lugares, evocaciones sentimentales de un joven desencarnado hacía pocos meses en un accidente automovilístico. Mensaje destinado a los padres allí presentes, leído el mensaje por el progenitor del joven, comunicante que supe después era gobernador de estado en la región centro-oeste de Brasil. Fueron confirmados 29 datos de los 30 contenidos en la carta mensaje. Después el gobernador explicaría que su hijo, al referirse al abuelo como si fuese agrónomo, cuando en realidad era ingeniero, no sabía de ese detalle, pues el abuelo era director de una escuela de agronomía. En otras palabras, el error confirmaba la autenticidad del espíritu mensajero. Por no haber sido autorizado, no reproducimos el conmovedor texto. No obstante, el notable compañero de jornada, esforzado trabajador de la obra, Nilson de Souza Pereira, que hace más de 25 años es el secretario anónimo de Divaldo, en todas las tareas recogió varios de esos mensajes, de los cuales extraímos una para su transcripción. El hecho ocurrió en la mañana del 17 de marzo de 1976, en la residencia del doctor Jorge Miguel Ajus, en Curitiba. Divaldo recibió la visita de un matrimonio espírita, señor Valdemar y doña Margarita Bruschi, de Meirelles. Ella medium de fecundas facultades y él cristiano convicto. Había perdido una hija en un desastre automovilístico y esperaban del compañero de mediunidad una palabra del más allá que trajese de vuelta a la hija inolvidable. Conducidos a una sala en la intimidad de la residencia, se pusieron a orar. Entrando en trance, Divaldo tomó el lápiz y escribió con celeridad la página que reproducimos con autorización de los padres, y aquí el texto. Mamá querida, mi querido papá, que Jesús nos dé su bendición. Beso emocionada sus santas manos, acostumbradas al ejercicio del amor, y no puedo dominar las lágrimas que se derraman de las compuertas del corazón. Ustedes son las estrellas de la noche de mi vida. Sus vidas de ejemplificación en el amor y en el bien son como savia de sustentación que prosigue manteniéndome tras la difícil travesía por el país de la muerte. Pero no morí. No morimos, Luis Augusto, ni yo. Tras el doloroso desastre sucedió cuando abordábamos de sueño de las esperanzas de nuestro casamiento próximo, fuimos tomados por la gran sorpresa del desenlace. Confieso que no estábamos preparados para esa realidad. Aquellos eran días de ilusión en que la vida nos convocó repentinamente a la revisión de los valores.
no nos dimos cuenta de lo que había sucedido. Me acuerdo de pocos detalles. No obstante, al tomar conocimiento del angustiante suceso, me acordé de Jesús y pedí socorro. Deseé correr a sus brazos y refugiarme en su amparo. Era, sin embargo, en la ocasión imposible. El tiempo lentamente se encargó de colocar la razón en su debido lugar y la resignación sustituyó a la angustia. Luis Augusto tuvo más dificultades que yo porque se encontraba cuando estaba en la tierra menos instruido. Yo nací en un hogar espírita y todo así se hizo más fácil. Cuántas sorpresas, no obstante, me aguardaban, mis queridos. Conseguí oír, no les puedo describir la felicidad que me dominó. La melodía invadiendo mis oídos era como la voz de Dios que yo siempre deseaba escuchar y no consiguiera en la tierra. Ustedes que me amenizaron las limitaciones ofreciéndome una vida normal podrían imaginar, sin embargo, lo que yo sentí. Solo aquel que tiene los oídos cerrados puede apreciar. Yo consigo hablar oyendo y oír hablando. Agradezco la forma como ustedes se condujeron. Su resignación fue una bendición que me dio seguridad. La abuela me tomó de las manos y se convirtió en mi santa directora de amparo y fortaleza. Me enseñó a recordar el bien y a olvidar las sombras y los dolores. El doctor Fajardo me auxilió en la recuperación y aquí está. Por la abuela supe que de la providencia de lo alto que encaminó a Dulcinea a nuestra casa a fin de llenar el vacío de mi ausencia física, disminuyendo el dolor. Era la hija espiritual que tomaba el lugar de la hija material que partía. ¿Cómo agradecer a Dios tanta misericordia? Igualmente estamos felices al saber de las reacciones de Wellington, su recuperación, y ahora lloro de comprensible emoción ante el paso decisivo que él y Dulcinea irán a dar a través del matrimonio a fin de mes. Gran responsabilidad irán a asumir. El casamiento es una alianza de alto porte, que Jesús los ampare. Dígales que Luisón participa de sus alegrías y ruego a Dios protección para ellos. Acompaño sus luchas actuales y el reciente desastre, que les trajo nuevas amarguras, felizmente sin víctima. Sin embargo, es una sobrecarga. Hago votos para que la vida que se dibuja para ustedes, libertándolos del peso de los compromisos que ahora los afligen, les abra las puertas de nuevas y bendecidas tareas. Ruego a Osni que acuda a Dios y procure tener calma. La vida no se resume a las aflicciones, sino también a las hermosas dádivas de Dios. No puedo escribir más, mi tiempo se acabó. Esta carta de cariño está siendo elaborada con la ayuda de la hermana Joana de Ángeles, que me facilita el trabajo inicial. Volveré otra vez. Abrazo a mis amados hermanos y demás familiares con inmensa, infinita nostalgia y gratitud, rogándoles disculpas por las aflicciones que involuntariamente les causé. Por todos, agradecida, ruego la ayuda divina. Luis Augusto me hace portadora de su beso a la familia, especialmente a su madre, suplicando que ella mantenga la fe, el coraje y el amor. Dios es muy bueno. Todo pasa y un día estaremos reunidos del lado de acá, donde no hay más sombra, ni añoranzas, ni muerte. Abrazo a nuestras doña Mari y con toda devoción, papá y mamá queridos, les suplico que continúen repartiendo la luz del amor y de la caridad a los que sufren. Todos ellos son nuestros hermanos. Con infinito cariño, suplicándoles sus oraciones y su afecto, perenne soy la hija agradecida María Consuelo. Veamos ahora las situaciones, identificaciones y alusiones confirmadas por los padres de la joven desencarnada. 1. Luis Augusto, nombre del novio de la joven María Consuelo, ambos fallecidos en el accidente. 2. Nuestro casamiento, estaban con la boda marcada para los próximos meses. 3. Los detalles. El accidente ocurrió cuando en un automóvil Volkswagen fueron embestidos por un camión que en dirección contraria los sorprendió en la salida de una intersección en el barrio de Santa Felicidad, en Curitiba, Paraná, Brasil. 4. Conseguí oír. La desencarnada era sordo-muda. 5. Como ustedes se condujeron. Siendo espíritas, los padres mantuviéronse serenos a pesar del terrible dolor que les invadió. 6. La abuela. La madre de doña Margarita, ya desencarnada, siempre se llamaba abuela simplemente. 7. Doctor Fajardo, instructor espiritual muy conocido en Curitiba por su labor de caridad junto a millares de personas. 8. Dulcinea, hermana de Luis Augusto, que fue a vivir en la residencia de los padres de la cuñada después del entierro de aquella.
9. Wellington, compañero que estaba en el automóvil accidentado pero que no desencadenó, consiguiendo establecerse tras una temporada de hospitalización. 10. A través del matrimonio, Wellington debería casarse con Dulcinea a fines del mes en el que el mensaje fue psicografiado. 11. Luisón, apodo de Luis Augusto, solamente conocido por Wellington, que era la única persona que la llamaba así. 12. Desastre reciente, un desastre de automóvil ocurrido en Paranagua con otro hijo del matrimonio, hermano por tanto de la misilista. 13. Osni, hermano de la desencarnada que se encuentra en el plano físico. 14. Joana de Ángeles, instructora espiritual del medium. 15. Doña Mary, amiga de la madre de la joven presente en la reunión. 16. María Consuelo, nombre de la joven desencarnada el 16 de febrero de 1975. ¿Un comentario, Petro? Aquí se había mencionado también que le dicen loco y le dicen endemoniado al que pone el bien y su práctica como prioridad. También esto me hace pensar en el hecho de que también al que quiere ser filosófico y moralista, analizando la situación que se da en la sociedad, como más o menos un predicador, similar a un predicador que va diciendo, miren, esto está mal, hay que cambiar esto, hay que cambiar lo otro. Eso no es un daño, sino que es un beneficio, que muchas veces no nos damos cuenta, o tal vez en la mayoría de los casos no nos damos cuenta de las cosas. Entonces también a este ser que nos quiere apoyar con su conocimiento, también se le tachan de maquiavélico, porque como analiza, saca conclusiones, y cuando en realidad lo que está haciendo es descubrir la cara de muchos que no quieren que se les descubra. De hecho, aquí estamos viendo esto por el hecho de la hipocresía que se da en la sociedad y la doble moral, porque les gusta en la mayoría de casos querer estar aparentando, y cuando viene alguien y quiere dar el ejemplo, estamos hablando en este caso del que hace la práctica del bien, o sea, el que acciona, y también hablando del que usa este conocimiento que es necesario también. Entonces, lógicamente se van en contra quienes están acostumbrados a este sistema de vida que es de doble moral y de hipocresía. Entonces, debemos tomar en cuenta esta situación, y que con el tiempo y el esfuerzo ya no se va a estar dando, porque ya no vamos a estar acostumbrados a esto, y tampoco vamos a estar... en cierta manera pasan muchas cosas porque nosotros las hemos permitido, como lo que ha sucedido con algunos países también, donde dicen, sí, es que el presidente o el gobernante o el rey tiene la culpa, si el pueblo no hace nada y permite que los gobernantes estén haciendo y deshaciendo, también hay responsabilidad ahí, de responsabilidad de omisión, solamente. Gracias, Pepe. Finalizamos entonces la lectura de esta noche.